¿Cuáles son los motivos de la tensión entre Grecia y Turquía y qué es lo que puede suceder? Pues sí, amigos, hay un conflicto entre Grecia y Turquía. ¿Por qué? Aquí lo vamos a analizar en Opiniones Actualidad y también vamos a comentar un poco del origen de la historia que viene muy de atrás entre Grecia y Turquía. Esta historia nos dice que ya ha habido conflictos incluso bélicos, que es lo que veremos aquí, y el porqué de esos conflictos. En este caso, el conflicto está a punto de estallar por otra situación totalmente diferente, pero que involucra otra vez a Turquía. Turquía últimamente está involucrándose en muchísimos aspectos bélicos y también diplomáticos con multitud de países. En este caso tiene problemas con Siria, a la que ya ha amenazado con atacar bélicamente, y también con Grecia, a la que ha acusado de intentar hacer que Turquía no pueda explotar unas aguas que, según Erdogan, son suyas. Vamos a verlo. ¿Qué sucedió entre Turquía y Grecia en el año 1919? La guerra greco-turca, que duró 3 años, del 1919 a 1922, o Guerra del Asia Menor, consistió en una serie de conflictos armados entre el Reino de Grecia y revolucionarios turcos del Movimiento Nacional Turco durante la partición del Imperio Otomano entre mayo de 1919 y octubre de 1922. Fue uno de los principales conflictos derivados de la Primera Guerra Mundial. El origen principal de esta guerra provino de la propia Primera Guerra Mundial, en la que Grecia, desde el cambio de régimen de 1917, combatió al lado de la Entente contra el Imperio Otomano. El primer ministro de entonces, Eleftherios Venizelos, contaba con la promesa británica de grandes concesiones en la costa de Asia Menor, a cambio de la entrada en la guerra. Con el desmoronamiento del Imperio Otomano al final de la guerra, Grecia vio factible sus aspiraciones de la Megali Idea, la reconquista de todos los territorios históricos pertenecientes a los griegos como directos sucesores del Imperio Bizantino, cuyo punto central era la recuperación de Constantinopla de manos de los otomanos, sus conquistadores desde 1453 y actuales enemigos. Grecia pudo ocupar poco a poco y con apoyo parcial de sus aliados por gran parte de los territorios en manos otomanas, no así Constantinopla, ni los estrechos de Dardanelos y del Bósforo, lo que le hubiera otorgado el control total de la vía marítima entre Atenas y Constantinopla. Aunque el Imperio Otomano estaba debilitado en ese entonces y su ejército diezmado, el comandante Mustafa Kemal Atatürk supo inyectar dosis de moral a sus tropas para luchar. En 1922 venció a las tropas griegas asentadas en Asia Menor, que no tuvieron otra medida que capitular. Durante el conflicto murió más del 20% de la población masculina de Anatolia. En Grecia la derrota fue percibida como la gran catástrofe. Del lado turco, la guerra fue vista como una victoria de la denominada Guerra de Independencia Turca, en la que luchaban para contrarrestar los ataques de diferentes potencias europeas, Francia, Reino Unido y la misma Grecia, en su territorio. Está claro que hace 100 años de esto y que los motivos por los cuales la tensión se genera no son los mismos. Pero la historia siempre se repite de una manera o de otra. Y esta tiene pinta de volver a suceder si no se paran los pies a Turquía. Y a Grecia, por supuesto, también. Pero en este sentido me gustaría resaltar que yo, personalmente, creo que Turquía está pasándose de rosca, haciendo creer que el Imperio Turco está de vuelta, con Erdogan y con sus peligrosos mítines o peligrosas declaraciones hacia su público. Todo loco tiene sus seguidores, y en este caso creo que se le está yendo la cabeza. En muchos aspectos de las victorias que ha tenido Erdogan en Turquía se ve fanatismo en la gente, y eso es bastante peligroso. Pero vamos a ver cuál es el momento actual. ¿Qué es lo que está sucediendo y cuál puede ser el futuro inmediato de las relaciones de amor-odio entre Turquía y Grecia? Vamos a verlo. ¿Es inminente una guerra entre Grecia y Turquía en el mar Egeo? En los últimos días la situación en el este del mar Mediterráneo ha escalado peligrosamente. Turquía anunció que enviará el barco de investigación Oruk Reis a las cercanías de la isla griega de Castellorizo para explorar gas natural.
Sin embargo, el gobierno griego dejó claro que no aceptará ese tipo de perforaciones, puesto que tendrían lugar en territorio nacional heleno o griego. ¿Es inminente una guerra entonces? ¿Y qué papel podría jugar Alemania para apaciguar el conflicto? Seguramente Erdogan continuará con su política de alfilerazos militares, así como no reconoce la zona económica exclusiva de Chipre, donde lleva a cabo ya perforaciones, pronto probablemente buscará gas natural en la zona económica exclusiva griega. La pregunta de si eso conducirá a una guerra depende de la respuesta de Grecia, si le ofrece negociaciones a Turquía o no. También depende de cómo se posicione la Unión Europea y sobre todo Estados Unidos. Después de todo, Grecia y Turquía son miembros de la OTAN. De ahí que los grandes países de la OTAN deberían tratar de mediar. Aunque realmente la OTAN está totalmente dividida, ya desde hace mucho tiempo. Por eso Donald Trump pone en liza esas declaraciones con las que dice que la OTAN no está sirviendo de mucho últimamente. Si bien el bloque comunitario amenazó con nuevas sanciones, hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, insta a ambas partes a sentarse en la mesa de negociaciones. De momento, tanto Turquía como Grecia asumen posiciones extremas. De acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Atenas reclama para sus islas griegas una plataforma continental. Por ejemplo, para la isla de Castellorizo, ubicada directamente en la costa turca. Según la interpretación griega, Turquía solo puede reclamar una pequeña zona económica exclusiva, a pesar de tener la mayor longitud de costa. Ankara, a su vez, argumenta que las islas no tienen plataforma continental y, por ende, no pueden exigir una zona económica exclusiva. La única forma de salir de ese callejón es a través de negociaciones. Estados Unidos, por su parte, se encuentra en una posición muy complicada. Por un lado, tiene muchos conflictos con Turquía. Recordemos, por ejemplo, la compra del sistema antimisil ruso S-400 por parte de Turquía. Por otro, Washington intenta limitar con ayuda turca la influencia rusa en el este del Mediterráneo, así como en Libia. No obstante, Estados Unidos aún no ha decidido si se quiere posicionar contra Rusia o disciplinar a Turquía. Erdogan aprovecha la política titubeante de Estados Unidos, así como la indecisión de la Unión Europea, para ir por libre. Peligrosa estrategia de Turquía que no está siendo contestada por ninguno de los aliados de Turquía, tampoco por la propia OTAN. ¿Por qué? Porque Turquía es un sitio extremadamente estratégico en el globo terrestre. Aquí estáis viendo dónde está Turquía. Imaginaos, es la entrada a Europa y también la entrada a Oriente Próximo, la entrada hacia el gas natural y hacia el petróleo. Él mismo, Erdogan, está intentando buscar gas natural desesperadamente, con lo que nos dice también cuál es la situación delicada, económicamente hablando, de Turquía, como muchos otros países. Hace poco vimos el caso de Kuwait y cómo está prácticamente en suspensión de pagos. Este octubre se va a quedar sin dinero. En este caso vamos a ver cómo Turquía también va a tener problemas económicos y esto lo quiere intentar paliar con más recursos naturales. Muchos países tienen problemas económicos muy importantes y este tipo de hechos denota el nerviosismo que hay en las altas esferas de los países importantes estratégicamente hablando. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, también por supuesto podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones en los comentarios abajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.